Señoras y señores, el tema a desarrollarse en este panel, periodismo de investigación contra la corrupción. Su moderador, el señor Antonio Oieni, de El Tribuno, Salta, República Argentina. Le damos la bienvenida, quien va a tener la tarea de presentarnos a Diego Cabo, Daniel Santoro y Nicolás Viñaski. Un cálido aplauso de bienvenida para ellos. Este es su tiempo. Buen día. Bueno, vamos a ir lo más rápido que podamos. Una discoteca de Buenos Aires se incendia por una bengala. Hay 194 jóvenes muertos. Un tren sin frenos se incrusta en una estación porteña. Hay 51 muertos. El neumático recapado de un colectivo estalla en la impresentable Ruta 34. Mueren 43 gendarmes en cumplimiento de su deber. En un pueblo de Formosa, Pozo del Tigre, un nene llora en los brazos de su mamá. Le dice: mamá, tengo hambre de agua. Los pozos de la región chaqueña son imbebibles, enferman, tienen niveles de arsénico hasta 75 veces mayores que los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En Salta, una mamá sin recursos hace servir una piedra en una olla. Finge que cocina un caldo en espera de que sus 3 pequeños hijos duerman soñando con un caldo virtual. 2 jóvenes de la India originaria Wichi mueren quemados con nafta. Es la droga con la que el narcotráfico los inicia en el consumo de la pasta base y los transforma en mulas. La corrupción, verán, mata y arruina vidas, pero lo hace de un modo sutil, como el narcotráfico, que con su enorme poder corruptor perfora las instituciones y las fuerzas de seguridad, con su propuesta de muerte y desolación. La corrupción atraviesa gobiernos, partidos políticos, tiempos y espacios, porque goza de impunidad, cuenta con complicidades en los poderes públicos y también se alimenta con la indiferencia de una sociedad que en buena parte mira indiferente y tiene una enorme capacidad de negación. Si no, ¿cómo nos explicamos que gobernantes, funcionarios, empresarios, dirigentes gremiales, oficiales de policía e incluso periodistas se enriquecen a 2 manos con recursos que faltan en las rutas, en las escuelas y en los hospitales? Señores, como periodista salteño, no quiero explayarme, tengo el honor de presentar ante ustedes a 3 referentes del periodismo de investigación de la región. El periodismo molesto, el periodismo insidioso, el periodismo proactivo, el contrapoder, el que con determinación lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico y el crimen organizado en condiciones verdaderamente desiguales. El periodismo de investigación en Argentina, en los últimos 25 años, ha llenado los tribunales de prueba en espera de una justicia que casi nunca llega y suele llegar casi siempre tarde. Con una mínima dosis de valentía, de vergüenza, el periodismo, conformado por hombres y mujeres resueltos, ha hecho mucho más por la salud republicana, por la calidad democrática y el bien común que un sistema judicial que cuenta con 50.000 cargos e insume monumentales presupuestos.
Daniel Santoro, Nicolás Wiñaski, Diego Cabot, tienen años de rodaje en las redacciones. Sobre todo yo, ¿no? Rodaje yo tengo. Perdón porque me están apurando. Y la verdad, sus reconocimientos nacionales e internacionales insumirían el tiempo de este panel. Yo solamente me permito agregar que sus libros son capítulos de una única obra sobre la corrupción sistémica y crónica. Desde los libros de Daniel Santoro, desde El Hacedor, Los Intocables, Venta de Armas, Hombres de Menem, María Julia, Señor Juez, Nisman debe morir, La Ruta del Dinero K y El Mecanismo, a los libros de Nicolás, que escribió con su padre, Miguel, La Dueña, y Fueron por Todo, a los de Diego Cabot, que escribió con otro querido y respetado colega, Francisco Olivera. Hablen con Julio. El Buen Salvaje, que habla de don Guillermo Moreno. Y Platos Rotos. Bueno, señores, no me extiendo más. Vamos a abrir con el hombre más buscado del momento. Desde agosto no paran de llamarlo y la verdad que cuesta un montón. Diego Cabot. Después hablamos de los antecedentes, después, bueno, son docentes, periodistas, maestros del periodismo de investigación. Los dejo con ustedes y seguramente, Diego, tendrás para contarnos a nosotros lo que por ahí no conocemos. La cocina, los entretelones, las horas noche, los tiempos que pasaste y también las tribulaciones y las formas y las cuestiones que a uno se le cruzan. ¿Qué hago con esto? Así que, bienvenido a Salta. Realmente es un orgullo tenerlos y tenerte, Diego. La palabra es tuya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Obviamente, estar en una asamblea de dueños de medios siempre es un compromiso extra, ¿no? Y como siempre digo, bueno, es verdad que nos han llamado mucho y nos han, digamos, buscado en el último tiempo y siempre me hago un pequeño ejercicio antes de empezar alguna puesta así, viendo quién nos está escuchando, ¿no? Y qué cosa les puedo contar a ese auditorio. Es pequeño el ejercicio, pero créanme que lo hago. Y claro, bueno, acá hay gente de medios y periodistas y personas que latimos con la información, entonces me pareció apropiado contarles un poco qué fue lo que pasó en la redacción del diario. Tengo testigos acá, así que acá hay uno en primera fila que puede dar fe de lo que sucedió, pero qué fue lo que pasó en la redacción del diario y cómo nos fuimos manejando este tiempo, cómo fue los procesos que tomamos, las cosas que hicimos y cómo esto atravesó, digamos, a una redacción absolutamente, digamos, aceitada para el día a día y con una enorme cantidad de resortes para la excepcionalidad, ¿no? Que es lo que sucedió este tiempo. Yo creo que traje una, no sé si está la presentación, ahí arranca, bueno. ¿Cuándo empezó todo? Paso yo, no sé cómo es, a ver. Acá tenés, si querés, Mira. con el botón verde vas avanzando. Pasando, bueno. El otro explotamos todos. No te equivoques. Este es el de fuegos artificiales, ¿no? El de abajo, bueno. Todo empezó el 8 de enero, digamos, en realidad había empezado bastante tiempo antes, cuando esta persona me llamó a mí y yo no le di el crédito en un principio que esto tenía. Pasaron un par de meses hasta que fui y me senté con él una tarde en Belgrano y él básicamente me dio una caja, que la abrimos ahí y yo me encontré con esto. Y de ahí en más fueron todos, digamos, momentos de muchísima incertidumbre y y un proceso largo de toma de decisiones, ¿no? O no tan largo, pero por lo menos meditado. Digamos, las decisiones las fuimos tomando relativamente rápido, pero con mucho tiempo de sedimentación en cada una de ellas, ¿no? Bueno, para los que no saben, imagino que más o menos este relato ya lo conocen, pero en ese momento él me dio estos famosos cuadernos, unos videos y algunos documentos en original, fotocopias y demás copias de facturas y ese tipo de cosas. Y bueno, yo en ese momento lo único que quería es que esa reunión termine inmediatamente para irme,
porque tenía temor de que se arrepienta. Él me dijo, bueno, llévatelo, haz lo que tengas que hacer y después me lo traes. Entonces yo lo único que quería es que eso termine rápido, no sé ni de qué hablamos después de que me lo dio y me fui corriendo. Y obviamente, como nos sucede a los que somos bichos de redacción, en un momento así, donde te sentís un poco abrumado, yo por lo menos me sentí abrumado por lo que tenía, donde uno, digamos, recala siempre es en la redacción. Digamos, no es que me fui a un bar a pensar, sino que me fui a la redacción, a meterme con estos temas un poco más a fondo. Y bueno, y ahí empezó, digamos, un proceso que fue, digamos, que fue, digamos, consensuado con José del Río, que es el secretario, y obviamente le íbamos teniendo al tanto a Fernán Zaguer, sobre lo que más o menos íbamos decidiendo y haciendo. Decidimos, lo primero que hicimos es, obviamente necesitábamos manos para trabajar esto. Creímos que, yo soy profesor del máster que tiene el diario de la Universidad de Itela, entonces creímos que con dos alumnos muy buenos, con perfiles muy distintos, nos podían servir. O sea, convengamos que no era esta una trama de sociedades offshore y demás, no teníamos que viajar a Seychelles como Nico y esas cosas que hace. Teníamos que andar casi por los lugares donde andábamos todos los días. Era relativamente más sencillo toda la trama, entonces nos parecía que con ellos estábamos bien. Lo que necesitábamos básicamente era horas. Entonces empezó un trabajo bastante, digamos, exigente con ellos dos. Uno, Candela, con un perfil de periodista más parecido a los tradicionales, y Santiago nada que ver, ¿no? Un personaje muy, muy talentoso, que le interesa más todo lo que es interactivo y demás. Entonces él era el que se encargaba de armar la base de datos. Básicamente lo que hicimos es trabajar mucho en mi casa, básicamente a la noche. Nos íbamos después del diario, yo terminaba mi horario del diario y a esa hora nos juntábamos en casa y nos quedábamos en general hasta las 3, 4 de la mañana. Yo nunca dejé de trabajar en mi cobertura diaria, o sea, seguí escribiendo y cubriendo los mismos temas. Nunca me alejé, digamos, por dos razones. Primero, porque no puedo, porque siento como que cuando tengo información la tengo que dar. Es difícil para nosotros escindirnos por decir, no, mira esto, no, pues estoy con otra cosa, ¿no? Finalmente lo hacemos. Y segundo, porque no quería que nadie se entere ni nada. Entonces, durante todo este tiempo mantuve mi horario habitual en el diario, que en general, obviamente, es básicamente es cubriendo los temas que andaban cerca de mi mesa. Y entonces a la noche nos íbamos a trabajar con Santiago y con Candela, y fueron un par de meses y medio, donde lo que hicimos es convertir esos cuadernos en una base de datos, y de cada uno de los registros que había, fuimos extrayendo todos los datos posibles de ser chequeados, ¿no? Hay una cantidad de datos que se pueden chequear, desde dominios de autos hasta nombres de personas, empresas, obviamente domicilios, y todos los registros. O sea, buscamos registro de propiedad automotor, bueno, todas las cosas que nos hacían, digamos, que podíamos chequear. Entonces fuimos armando, como les digo, una base de datos donde estaba el texto puro, y después extraíamos las fechas, checando fechas y demás en otras partes de esa base de datos. Eso nos llevó bastante tiempo, y en el medio, yo, que era el que obviamente conocía más el paño, porque imagínense que es un sector que yo cubría prácticamente, yo conocía a todos los personajes de la trama, no había casi ninguno, salvo alguno del despacho, que eran muy segundas líneas, que no tenía trato personal. Después con todos tenía trato personal, y bueno, entonces fuimos haciendo esa base de datos. En el medio me pasaba que por mi cobertura muchas veces me encontraba con varios de estos personajes, ¿no? Que yo por la noche les veía su lado oscuro y convivía con ellos de día en su lado luminoso, ¿no? Incluso nunca me voy a olvidar el día que yo fui a declarar, allá por abril, ya lo vamos a repasar, pero ese día vino Rajoy, cuando todavía estaba a cargo de España,
a encontrarse con Macri en un hotel. Y yo fui a cubrirlo a la mañana como era mi cobertura. Entonces fui a cubrirlo y estaba el 80% de los personajes que a la tarde yo iba a ir a denunciar. Y me encontré con todos y salí de ahí del hotel y yo decía, mirá vos, ¿no? Pensaba, ¿dónde quedará esto? Y salí del hotel, me fui caminando unas cuadras porque necesitaba salir de ese subsuelo donde estaba un poco abrumado y por la decisión que había tomado de ir a declarar por la tarde y me senté a contar una trama que los involucraba al 80% de los que habían estado a la mañana conmigo, ¿no? Bueno, así fue. Lo real es que trabajamos, digamos, en otro horario para construir lo que les digo, esta base de datos y empezaron a pasar cosas, ¿no? La primera es esta, que para mí, fue como un momento crítico, porque durante todo el periodo anterior Barata estaba preso, entonces ese sector, o digamos ese núcleo, estaba relativamente más relajado, y en ese momento, en marzo, Barata sale de la cárcel, y bueno, obviamente todo el sector se conmovió, todos los que estaban cerca de él, incluido el hombre que había escrito los cuadernos. Entonces yo empecé a tener una fuerte presión para devolverlos. Y ahí empecé a dudar mucho, lo hablé mucho con José, con Fernán también, de qué hacer, ¿no? En ese momento me acuerdo que le metí un poquito a Fernán. Le dije, Fernán, estoy pensando en judicializar una parte, no le dije todo, pero le dije una parte para ver cómo reaccionaba. Y me dijo, Diego, bueno, si eso, vos crees que es el mejor camino. Yo le dije, mirá, pasa tal y tal cosa. Y entonces me dijo, bueno, avanzá y teneme al tanto, ¿no? Y después, para que ustedes tengan idea, en la confianza en la que se trabaja o en la que trabajamos este tema, que básicamente fue, les diría, el pilar, a veces me los encontraba tanto a él como a José, que eran mis dos interlocutores en la redacción, en el ascensor o en el comedor, y me decía, ¿y cómo va todo? No, todavía falta. Bueno, manteneme al tanto. Y yo seguía por mi camino con una absoluta libertad y con una tremenda confianza de que la verdad es que nunca me pidieron explicaciones. Entonces, funcionó muy fluido ese trato. En ese momento, ahí en marzo, sucede que yo decido devolver los cuadernos. ¿Y qué me pasaba? ¿Por qué, digamos, no habíamos publicado nada, ¿no? Que es la pregunta que todo el mundo me hace. Porque yo estaba convencido, yo soy uno de los tantos que pasó por la Facultad de Derecho y después terminó el periodismo. Entonces siempre me puse muy en la cabeza de los abogados, de quienes estaban involucrados, ¿no? Entonces yo decía, esta es la causa más fácil de desarmar si yo publico. Yo estaba convencido de eso. ¿Por qué? Porque en realidad, si nosotros publicábamos algo en el diario, todas las otras partes lo único que tenían que hacer era comprar un silencio o apagar una vida, que era de quien la había escrito, ¿no? Entonces era como muy fácil romper, o no romper, pero sí desarmar la línea argumental, ¿no? Porque había que comprar un solo silencio, y yo, por lo que había visto todos esos meses, me había percatado que dinero no le faltaba para eso, ¿no? Entonces era relativamente fácil hacerlo. Entonces ahí decidimos finalmente empezar a explorar el camino de hacer una denuncia, siempre, digamos, con la certeza de que no lo íbamos a publicar y dejar expuesto a nadie sin que haya pruebas concretas. Sabíamos que el chofer no se iba a arrepentir con nosotros, porque yo ya lo había hecho tantear por mi fuente y me lo había dejado ver muy claro. Entonces decidimos empezar a explorar el camino judicial, y eso fue una negociación relativamente difícil, porque estábamos en el medio de la desconfianza, y además es la pérdida de la exclusividad, ¿no? Nosotros sabíamos, me acuerdo que una de las preguntas que nos hicimos en ese momento es, bueno, ¿esta decisión implica el riesgo de perderlo? Y la respuesta era sí, claramente, de perder todo. Y bueno, y ahí empezamos, como les digo, yo en abril finalmente declaro en Comodoro Pi, conté todo, le entregué copias
y todas las fotos que ustedes ven de los cuadernos las saqué yo en el living de mi casa. Pues no confiaba en nadie ni siquiera para darle eso, para que le saque fotos. Las fotocopias, me acuerdo que fui un día a las 4 de la mañana al diario y estuve de 4 a 7 sacándole copias solo en una fotocopiadora para que nadie vea. Y bueno, hicimos la denuncia y ahí, digamos, fue un proceso para nosotros en ese momento, para mí particularmente, fue tremendamente difícil porque, como les digo, estábamos perdiendo la posibilidad de tener nosotros solo y nos acercábamos a un momento donde primero que quedábamos relativamente expuestos judicialmente, porque finalmente habíamos dado ese paso, pero segundo que teníamos la posibilidad concreta y clara de perderlo, ¿no? De perder todo. Las filtraciones en general suceden y en Comodoro Pi más aún. Así corrió el tiempo y a fines de julio fue cuando los tiempos empezaron a precipitar. Yo nunca les había dado a ellos el nombre de mi fuente y en ese momento vinieron por mí para ver si yo les daba el nombre de mi fuente. Yo les dije que no y ahí empecé yo una negociación con mi fuente para ver si él iba a declarar y efectivamente declaró y a las pocas horas de ese momento fue donde ya sucedió todo. ¿Qué sucedió en la redacción cuando empezamos a compartir esto, ¿no? O sea, esto fue el 1 de agosto a la madrugada, a las 5 de la madrugada, pero nosotros, yo el 30 de julio, que fue lunes, después de la feria judicial, yo ya ampliamos, digamos, la gente que tenía conocimiento, y el 31 yo lo llevé a declarar ese día, lo llevé yo a Basigalupo, a tribunales, lo dejé en su casa a la tarde, cual remisero, y me fui para la redacción, y ahí ya y ahí ya éramos una mesa de unos 15, donde estábamos ya al tanto, y esa les diría que fue uno de los momentos más difíciles, porque esa noche nosotros tomamos la decisión de no dar nada, aunque sabíamos todo. Nosotros estábamos cerrando el diario a las 11, 12 de la noche. Teníamos toda la información de lo que iba a suceder en pocas horas y fue uno de los momentos más, ahora para mí, geniales de los que viví en el mundo periodístico, que es estar con mis colegas del diario debatiendo qué hacer, ¿no? Eran más o menos las 10 de la noche y todavía había tantas posturas como personas estábamos en esa reunión de directorio, en esa reunión de esa sala de etapa que tenemos en el diario. Entonces, bueno, finalmente decidimos no dar nada, ¿no? Pese a lo que iba a haber. Y me acuerdo que me decían, ¿cuánta gente en este momento sabe? Y yo decía, ahí piso 300. Entonces, porque claro, había... Claro, sabía la policía. Claro, los que iban a hacer los allanamientos, las detenciones. Entonces todos nos agarramos la cabeza diciendo, no puede ser que no se filtre. Y exploramos 1000 opciones, como de hacer el diario un poco más tarde o de subir a la web más tarde y darlo en el papel. Y finalmente decidimos no dar nada y esperar. Y al otro día fue cuando se precipitó a la mañana todo, ¿no? Esa noche obviamente la mayoría no dormimos y nos quedamos trabajando porque como yo no le había dicho nada, muy poco teníamos armado, ¿no? No es que teníamos armado todo. Vamos a pasar un poco esto, porque... Bueno, básicamente lo que yo les quería decir es cómo funciona la redacción entonces. Nosotros en ese momento lo trabajamos absolutamente multimedia. El canal de televisión se puso también al servicio nuestro. Trabajamos con todas las áreas del diario enfocadas en esto. La redacción se tornó en algo absolutamente horizontal, más allá de la verticalidad que siempre obviamente tienen todas las redacciones. Esto lo vamos a pasar. Hicimos programas especiales en La Nación Más. Hicimos suplementos diferentes en el diario. Nada de esto lo vamos a ver. Hicimos
cantidades de infografías. Esto es interesante porque me preguntaban tanto de infografía cómo era la causa, que una mañana me puse a hacer un garabato en casa. Después lo fui pasando en una mesa en la sala de diseño a una causa para que después termine básicamente en esto, ¿no? Que es explicar cómo era la causa, pero yo ya no tenía ni tiempo para explicar la causa, entonces la puse en un papel para que todos la consulten. Bueno, se trabajó absolutamente 24 horas, obviamente, con una redacción absolutamente revolucionada, y la moraleja que nos quedó, digamos, como les digo, son momentos donde las redacciones dejan sus lugares verticales, se tornan muy horizontales, ya no importan los cargos, la idea es ser el mejor producto a toda hora, ¿no? Queríamos tener la mejor web en todo momento, queríamos tener el mejor diario papel a la mañana, queríamos tener los mejores datos en la televisión, y así fue. Y la verdad es que bueno, hoy lo podemos contar, nos arrepentimos mucho de no haber puesto cámara para que esas conversaciones queden grabadas y demás, de lo que fueron las discusiones y demás, pero creo que lo manejamos a nuestra forma, no sé si fue la mejor o la peor, pero fue la nuestra y la podemos explicar. Muchas gracias. Acá tenés, acá tenés. Disculpen las desprolijidades. Bueno, vamos rápido. Como verán, Nico no paró de recibir, de trabajar en el teléfono. Es que este es periodismo 24 horas, todos los días, años redondos. Así que, Nico, para adelante porque tenemos poco tiempo y nos van a declarar periodistas no gratos de la CID. Buenos días a todos. Ahí, ahora sí. Buenos días a todos y a todas. Era tentador. Bueno, obviamente le quería agradecer a la CIP, igual que Diego, por haberme invitado. Es un honor, un desafío. Tengo miedo. Más cerca. Tengo miedo, no. Después tal vez pueda contar yo cómo lo vi de afuera lo que contó Diego recién, que es muy impresionante. Pero quería enumerar todos los presos que tienen que ver con el poder, que están hoy en la cárcel o en su casa, y que tienen que ver con algunas investigaciones que hicimos nosotros desde Clarín y obviamente también desde La Nación, Perfil. Siempre las investigaciones son colectivas. Me parece que es algo que nos tendría que interpelar a todos. Recién Diego decía, cuando liberaron a Barata, yo me puse nervioso. ¿Cómo fue que dejamos que el señor Barata maneje la energía de este país? Que sea director de YPF. Que tenga el trato que tenía con todos los grandes empresarios de la obra pública o de la energía en este país. Porque Barata es Barata, está bien, pero alguien lo dejó ser Barata. El ex vicepresidente de la Nación, Amadou Oudou, está preso en Ezeiza. En un caso que no tiene metáfora. En lugar de cobrar una coima, se compró la máquina de hacer plata. Nosotros publicamos la primera nota del caso en Clarín el 18 de septiembre del 2011. El título era Vudú y Moreno detrás de la compra de una mega imprenta. La segunda nota fue el 9 de noviembre del 2011. Yo ya había contactado también como una especie de secreto a Laura Muñoz y la había ido a ver a Mendoza. Y también viví como todo un proceso de chequeo que ahora me parece completamente bizarro, pero que así es el trabajo. Ella llamó llorando a la redacción después que yo publiqué la primera nota, la atendí, la fui a ver, me contó todo y en un momento hasta le pedí el acta de matrimonio con Van den Brule. Hasta ese punto había llegado
nuestra paranoia para ver si ella era quien decía ser y quien contaba todo lo que igualmente a través de muchas fuentes íbamos chequeando. Ella tenía el acta de matrimonio, se habían casado con Van den Brule en un rito luterano, así que una especie de párroco que tenía una esposa. Y me acordaba también un poco lo que decía Diego, ¿no? De judicializar los casos. Cuando el caso se judicializó, yo en un momento estaba entusiasmado. Y la nata me dijo, boludo, nunca va a pasar nada. Van a imprimir billetes de 100 con Mickey y un beso de Agustina Canfer. Y pasó. Muchos de los billetes de 100 que ustedes tienen, seguramente en sus bolsillos, son de Chicone Calcográfica. Si ven el reverso, la parte de atrás, los que tienen las estrellas más violetas, los imprimieron ahí. Es decir, que el señor que está preso, Amado Vudú, presidente del Senado, el lugar donde se hacen las leyes, imprimió lo que, esto Diego lo sabe mejor que... No, ese no. El de Vita no. Hay 5 billetes de 100 distintos en la Argentina, que es un delirio también. Neil Ferguson, que es un historiador de economía muy importante, decía, el dinero es confianza inscripta. Nuestra plata la hizo una persona que hoy está en la cárcel, por orden de una presidenta que jamás, nunca en público lo defendió. Todos nosotros dejamos, de alguna manera, que el Parlamento de la República Argentina expropie esa mega imprenta. El título de la primera nota de Clarín era correcto. Vudú y Moreno detrás de la compra de una mega imprenta. Para que la gente de Vudú se quede con esa imprenta, tuvieron que accionar al menos 10 organismos del Estado. O sea, fue una política de Estado. Ahí se imprimieron las boletas Cristina Kirchner, Amado Vudú, del 2011. No ahí, porque como no sabían nada de impresión, cuando fueron a llevar el contrato, digamos, se dieron cuenta que no entraban en las máquinas KBA hermosas de Chicone y tuvieron que tercerizarlos. Pero voy a seguir con la lista de presos. Núñez Carmona es el socio de Vudú, millonario súbito. Ricardo Jaime, Daniel Santoro y Luciana Geuna y Omar Laviri publicaron en Clarín los mails donde el testaferro de Jaime, Manuel Vázquez, directamente decía, la coima es esto, llévala acá, no sé qué. Freiler y de Fara, los camaristas de la sala 1, de la Cámara Federal, dijeron que no eran válidos. Era como tener la factura de una coima, 28.000 mails. Eran 28.000, ¿no? Sí, sí. Qué memoria. No, que me acuerdo aquí yo diciendo, son 28.000. 28.000 mails donde decía coima, 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 y la justicia dijo no. Ahora Jaime está preso. Invalidó la prueba. ¿no? Claro, invalidó la prueba, La cadena de custodia. La cadena de custodia se había roto cuando alguien consiguió los mails que tenían que estar custodiados en una computadora que nadie tendría que haber tocado, ¿no? Pero Jaime también, ¿por qué dejamos que Jaime maneje el transporte? Nos dimos cuenta cuando el tren, ese tren no frenó en la estación 11 de septiembre, el 22 de febrero a las 8:33 am, iba a 20 kilómetros por hora. Llevaba 1.200 pasajeros. Murieron 52, si se cuenta a un bebé que estaba en la panza de la madre. Y 700 personas fueron heridas, físicamente. ¿Por qué dejamos que Nilda Garré dijera que Lucas Menguini Rey había muerto por su culpa, por viajar en un lugar donde no debía? ¿En cuántas notas? Yo hablo obviamente de Clarín porque es el lugar donde
donde trabajo y donde seguimos mucho de estos temas, ¿cuántas veces nombramos, y Daniel sobre todo, a Cirigliano? Que ahora está preso, uno, pero ahora manejaba los trenes, manejaba las máquinas, las maquinitas TDA, las netbooks, los colectivos. Milagro Sala está presa hace más de 1000 días con prisión preventiva. Se puede estar preso más de 1000 días con prisión preventiva. Se obstaculiza la justicia si te podés escapar. Está recontra probado que obstaculiza la justicia, puede hacerlo. José López, que no se sabe bien dónde está, pero está preso. Cristóbal López está preso y hace pocos días Garabano, el ministro de Justicia, pasó, está en Marcos Paz, no, en Ezeiza ahora, pasó visitando ese pabellón y fíjense el odio que tiene esta gente y además cómo piensan que pasó Garabano y otra gente del Servicio Penitenciario Federal y escucharon decir algo de un grupo de presos en el que estaba Cristóbal López. Lo que había dicho es que el año que viene iban a ganar las elecciones y Garabano era el que iba a estar adentro. Garabano no lo llegó a escuchar, pero el director del penal volvió y Cristóbal López de alguna manera se hizo cargo de que había dicho una frase así. Fabián de Sousa, el socio. Lázaro Báez. ¿Cómo dejamos que una persona como Lázaro Báez llegue a ser un magnate? Que tenga 25 capitales federales en estancias en el sur, que sea empresario petrolero, que haya tenido medios, que haya tenido 3 jets privados. Mick Jagger no tiene ninguno. No chequeé. Lázaro tenía 3. Daniel Pérez Gadín, el administrador de los hoteles de Cristina Kirchner. Jorge Chueco, el abogado de Lázaro Báez, socio en los papeles de Cristina Kirchner. En todas las declaraciones juradas de la expresidenta figuraba una deuda que tenía con Lázaro Báez. Estaba delante de todos nosotros. Hay un Kirchner preso, que es Carlos Santiago Kirchner, que manejaba también la obra pública a nivel nacional. Tenía un cargo extraordinario, era coordinador federal nacional del universo de la obra pública. Coordinador de Obra Pública Federal, creo que era. Exactamente. Claro. También es millonario. Traje esa medida, igual que Jaime. Que en un momento Jaime se empezó a quejar de que Néstor le robaba los portatrajes en los que él le llevaba la coima. Se queda con mis portatrajes. La coima ya era lateral. Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner, y de Pochetti, y de Daniel Muñoz. Julio Devido, hablen con Julio. Atanasio Pérez Osuna, esto es interesante, es el expresidente el único organismo en el que pudo entrar alguien de la oposición en Santa Cruz, Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Un error de Kirchner. Cuando mueren los mineros y la empresa la tenía Tasseli, Kirchner dice, la vamos a intervenir por el bien de... Otra vez, no. No, sí. Y se confundió Kirchner, porque el interventor dictaminó que lo ponía el Poder Ejecutivo Nacional, estaba Duhalde, y él creía que se iba a quedar para siempre. No, se votó, entró otro gobierno y entró otro interventor. Y encontraron un desfalco en un organismo público de Santa Cruz de 26.000 millones de pesos. Sí, más o menos. 26.000 millones de pesos. Es el que lo llevó a debido preso, ¿no? Claro, pero eso es una. Pero digo, cuando entra la oposición, el actual partido de gobierno, a una minera en Santa Cruz, encuentra un desfalco de 26.000 millones. Es el único organismo. Imagínense si alguien entra a la gobernación. Si en la minera de Río Turbio estaba digamos, super mega curro, no sé cómo decirlo.
Claudio Mono Minichelli, que hablaba con Barata, porque hay escuchas telefónicas en la causa de los cuadernos. Hola, Monito, le dice Barata. Monito lo llamaba desde la cárcel. Estuvo prófugo, ¿se acuerdan toda esa historia? Marcelo Balcedo tiene, este es un cálculo que hizo la coalición cívica, bienes para pagar más de 102.000 salarios mínimos. Y no es uno de los capitostes de la CGT. Omar el Caballo Suárez, manejó los ríos. El Pata Medina, la construcción de La Plata. Gerardo Santos de Corazón de Jesús Milani, un jefe del ejército, que está preso no solo por un delito de lesa humanidad, sino por enriquecimiento ilícito, ¿no? Esto lo sabe bien Daniel. Tiene una mansión infernal y ganaba 14.000 pesos. Bueno, puedo seguir, ¿no? Barata, Copetti, Barreiro, Gerardo Ferreira. Hay muchos más. Lo que quiere decir es que a pesar de todo esto, ser periodista de investigación en la Argentina es difícil. Pues yo todo esto que enumeré es, para un periodista sueco, hay 10 notas de tapa por día en la Argentina, con cada uno de estos personajes. Pero es difícil. Ferreira, en su declaración en la causa de los cuadernos K, cuenta, yo creo que por primera vez, el momento en el que Kirchner le dice: comprá medios. Los medios son los fierros de lo que eran los 70 ahora. Y hay otro personaje, digo esto porque estamos en la CIP, ¿no? Hay otro personaje también que está involucrado en la causa de los cuadernos y que también investigamos mucho y está acá. Tal vez la persona que mejor lo conoce en el peor sentido o en el buen sentido. Alfie, nuestro compañero de Clarín, que es Sergio Spolsky. Sergio Spolsky tuvo radios, diarios, revistas, e imprimió las boletas, según parece y todo indicarlo, en la causa de los cuadernos K, las boletas electorales del 2015. En esa elección perdieron los Kirchner. Recién, acá el colega que nos presentaba hablaba de la justicia, de cómo tardó, ¿no? Yo no creo que sea tan así. Obviamente sí, pero se vivieron años que fueron increíbles. Increíbles. Cuando Yarvide sobreselló a los Kirchner en la causa de enriquecimiento ilícito, poniendo como perito al contador de los Kirchner, y el fiscal Tayano, que es un fiscal honesto, creo yo, tenía que apelar, secuestraron al hijo esa tarde. Se lo llevaron 4 horas en un auto. Yo no voy a contar cosas que me pasaron a mí en forma personal y que me están pasando porque no vale la pena, son cosas del trabajo. Secuestraron al hijo de un fiscal. Para que no apele. No apeló. ¿Tendría que haber apelado? Sí. Y estaba el hijo secuestrado. Mucha gente sabía todo lo que pasaba. Mucha gente se cayó y mucha no. Tengo que rondear, ¿no? Yo creo que, obviamente, a veces uno es una paradoja ponerse contento por algo que está mal. Yo hubiese preferido que Vudú no se robe la máquina de hacer dinero. Pero se la robó. Eso es como el orgullo personal de que, por ejemplo, esa madrugada en la que se iba a hacer la mayor redada en un caso de corrupción se logre. Yo creo que es una paradoja. Te pone contento en forma personal, pero ¿quiénes nos gobernaron? ¿Y los que están ahora y los que van a venir van a ser distintos? Los que cobran y los que pagan. Y con esto termino, voy a citar a Tomás Eloy Martínez. Ya termino. Un momento, A esa mención a Humpty Dumpty.
Tomás Eloy, un grande, en una crónica sobre Cristina Kirchner. Humpty Dumpty es el personaje de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y él dice, Humpty Dumpty, que cuando usa una palabra, esa palabra significa exactamente lo que él quiere que signifique. Ni más ni menos, dice Humpty Dumpty. Y le contesta a Alicia, que es una nena, pero no era tonta. La cuestión, dice Alicia, es que si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas distintas, y ahí interrumpe Humpty Dumpty, y dice, la cuestión es saber quién es el que manda aquí. Eso es todo. Con la palabra se puede mandar. Y ahora sí todo Thomas Eliot, una parafraseo. Él decía que hay buenos versos, malos versos y el caos. Yo digo que hay buen periodismo, mal periodismo o el caos. Bueno, agreguemos que Nicolás tuvo que criar a su hijita bajo custodia, porque los periodistas de investigación están entre los enemigos predilectos del manual de los dictadores. Bueno, acá Daniel Santoro, no hace falta, creo que, presentarlo, todo el mundo los conoce, una dilatada trayectoria, un impresionante periodista. Bueno, la palabra es tuya, Daniel. Muchas gracias por la invitación a la CIP. Muy buenos días a todos. Primero quiero aclarar que nosotros somos periodistas de la capital, pero el laburo que hace el Tano en Salta, Diego Enz en Entre Ríos, periodista es mucho más importante y mucho más duro porque están en la trinchera directa, así que también quería dejar de reconocer a Daniel. Bueno, el periodismo de investigación fue una herramienta para defender la calidad de la democracia y aportar nuestro grano de arena en la lucha contra la corrupción entre el año 2003 y el año 2015, y lo sigue siendo hoy como también lo será en el futuro. Es una alianza, de hecho, muchas veces con sectores de la justicia que defendieron su independencia a toda costa, intercambiando información con los periodistas en las formas que contaba recién Diego, contaba Nicolás, a las escondidas, teniendo miedo a los micrófonos ocultos y demás. Para que los extranjeros tengan una idea de qué estamos hablando, 2 investigadores del CONICET, que es el organismo científico de la Argentina, estimaron que los sobornos pagados en la Argentina en ese periodo de 12 años fueron 36.000 millones de dólares. 36.000 millones de dólares, es decir, poco menos de lo que estamos pidiéndole ahora al Fondo Monetario Internacional para salir de la crisis, ¿no? En lo que va a la democracia, es decir, desde 1983, las grandes causas judiciales nacieron en la Argentina de una investigación periodística, aunque los periodistas tenemos que marcar siempre que no somos jueces ni fiscales, no somos jueces ni fiscales, solo buscamos llegar a la verdad y no tenemos bronce en las venas. Yo me acuerdo que cuando practicaba judo, cuando tenía 10 años, mi profesor de judo era un japonés, que era cinturón negro primer dan. Ustedes conocen lo que significa eso, ¿no? Cinturón negro. Yo tenía 10 años, ¿no? Y el tipo venía a darnos clase con un cinturón blanco. Digo, profe, ¿pero por qué? Dice, todos los días tenemos que aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, no tenemos bronce en las venas, lo que aportamos es lo que la sociedad nos pide. Desde Clarín hicimos varias investigaciones, como la mafia en los medicamentos. El PowerPoint ese no es, ahí hay una confusión. Le pido al técnico que está por allá. Barata, por favor. Hay un PowerPoint que dice Salta SIC 300, si lo podemos encontrar mejor, si no, no importa. Desde Clarín hicimos varias investigaciones como la mafia de los medicamentos, el enriquecimiento y el poder de Hugo Moyano, el desvío de fondos del plan Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo. Perdón. Sí, dale. Un sábado a la tarde yo estaba en la redacción y vi entrar a Joe Klender así, caminando. Y dije, chau. Se cayó todo. Estamos hablando de un fratricida, ¿no? Que pasó, para nosotros fue un gran debate, si investigábamos o no a las madres de Plaza de Mayo, perdón, se cortó, si investigábamos o no a las madres de Plaza de Mayo, porque para nosotros es una vaca sagrada para los argentinos lo que tuvo que ver en la lucha contra la dictadura. Un debate también muy intenso, pero bueno, ya esto
eran 180 millones de pesos, no sé cuántos será ahora en dólares, que desaparecieron, 1200. y donde Joclender, fratricida, había sido el autor de todo eso, ¿no? Eso fue el caso Chicone que contaba recién Nico, o los mails de Jaime también lo contó. La ruta del dinero acá, bueno, acá el Tano siguió algunas de las pistas que dejamos en Salta, la siguió con la empresa Valmont, no terminaste en nada, Tano, ¿no? No, dinero de España, financiamiento de campañas en Perú, de Keiko Fujimori, en fin. Estas Ruta del dinero acá, Ruta del dinero el acá, juego, todo se mezcla. Cristóbal López, sus socios. Empresas offshore, Impresionante. estos mecanismos sofisticados para esconder la plata son realmente, nos rompen la cabeza. Los negociados con Venezuela, Otesur, Los Sauces y tantas otras. En el camino de estas investigaciones, el exministro de Planificación, Julio De Vido, se acordó en público de mi madre, de la madre de todos los que estamos acá. Milani me interfirió el celular. Capitanich, que era el jefe de gabinete, en un momento rompió el diario Clarín en una conferencia de prensa, al mejor estilo de Rafael Correa, ¿no? Cuando el año 2015 aparece asesinado el fiscal que estaba investigado el atentado contra la mutual judía de la AMI, Alberto Nisman, nosotros con Nico descubrimos que, además de haber pedido la indagatoria de la expresidenta Kirchner, lo que se llama el encubrimiento de Irán en la causa del pacto con Irán, que había un borrador que habían encontrado los investigadores en un departamento, un tacho de basura, un borrador que decía que además pedía la detención. Bueno, lo publicamos en el diario y al día siguiente, porque estamos hablando de 300 medios, todo el aparato que tenía el kirchnerismo, no se insultaron, no dijeron de todo. Capitanich agarró el diario, lo rompió, en el Power no podemos verlo, rompió el Clarín. Nosotros digo, ¿qué hicimos? La fiscal del caso salió a decir, no, Eso fue el otro día. lo que los fiscales, lo que los periodistas dicen es falso y todo lo demás. Y por suerte fuimos ahí buscando la fuente, conseguimos la fotocopia ahí. Ahí se comprobó que Nisman también había pensado en pedir la detención de la expresidenta Cristina Kirchner. Y que mentía Capitanich. Y que mentía Capitanich. Junto a un puñado, voy rápido porque tenemos poco tiempo, ¿no, Tano? Sí. Bueno, junto con un puñado de colegas de La Nación, Perfil y otros, investigamos pese a todo, y cuando digo pese a todo, hablo de una estigmatización del periodismo desde el Estado. Campañas de desprestigio, amenazas y un cierre de los grifos de la información. Desde el 2008 al 2015, las agresiones contra los periodistas en Argentina aumentaron un 48%, según el informe de ataques a periodistas de FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino. Está todo registrado y documentado, no estoy hablando de estimaciones. Por ejemplo, un cartel anónimo con amenazas a periodistas del grupo Clarín, al mejor estilo de la AAA, aquel grupo de ultraderecha que había en los años 70 en la Argentina, nos atacaba, los que habíamos escrito sobre el tema del desvío de fondos de la Madre de Plaza de Mayo, o el bloqueo de la salida del diario Clarín y La Nación por parte de los camioneros de Hugo Moyano. Fueron algunas de las armas utilizadas para atemorizarnos y que dejáramos de investigar. Cuando en Clarín adelantamos quiénes eran los verdaderos dueños de una empresa offshore llamada el DINE, en las Islas Seychelles, donde la expresidenta Cristina Kirchner en el año 2015 había hecho una escala, gracias, una escala técnica muy extraña. El financista Levita, que era el verdadero uno de los dueños, me hizo 2 juicios que me llevó hasta la Corte Suprema, por toco madera, por suerte se los gané hasta ahora, pero quiero aclarar una cosa. Los verdaderos héroes de esta película en América Latina no somos los argentinos, son los periodistas de Colombia, de México, de Honduras, que realmente son asesinados y que se merecen... Nosotros... Ustedes ponen en riesgo su vida, nosotros nos jugamos al prestigio, ataques personales, ustedes ponen en riesgo su vida. En estos años de expresiones directas, acá el compañero comparte conmigo, en esos años de expresiones directas, como nunca se vieron en la democracia argentina, todas las tardes cuando llegaba a la redacción, se me acercaba el maestro Hermenegildo Sabat, el caricaturista de Clarín, ¿no? Siempre me hacía algún toque de futbolístico, imitando a Maradona, diciendo, bueno, este es un toque, nos saludamos con un golpe de tacos, y me decía, Daniel, ¿qué novedades hay de las investigaciones sobre la señora? Era una forma de apoyarme a mí y a mis compañeros, este interés del maestro Sabat por la transparencia
y aún más cuando ilustrábamos nuestras investigaciones con sus notas. Por favor, en memoria de Sabat, que falleció hace 2 semanas atrás, un aplauso para... Para los extranjeros, Sabat un día hizo una caricatura, un genio que hacía caricaturas sin ningún tipo de texto, con una cara bifronte de la expresidenta Cristina Kirchner, y lo acusaron de misógino, dijo que era un mensaje cuasi mafioso, lo atacaron realmente, lo que él hacía realmente era, y que él se mezclara con nosotros y estuviera en la redacción, porque él podría haber mandado sus dibujos por forma digital desde su casa y venía hasta el último Todos día. los días. Hasta el último día vino así, perdón. No, Nico. sí, a mí me decía, ¿y alguna novedad nueva sobre el caso Chicone? Cuando casi no sabía nadie. Pero quería agregar, hace poco fue el último ataque de Cristina Kirchner, un dibujo de él, cuando ella lo acusó de machista, y le escribió un gran texto enumerando, bueno, yo dibujé a Marlene Dietrich, a un montón de personas, Alicia Moró de Justo, nadie nunca me atacó, ninguna mujer me dijo que yo las atacaba por eso, y escribió al final, tal vez sea hora de no dibujarla más. Bueno, yo también las mismas palabras de apoyo recibíamos de nuestro ex jefe de política, Julio Blanc, que también se adelantó en el camino, y a quien también le pido por favor un aplauso, que fue para todo el periodismo argentino un apoyo. Bueno, vamos al presente. Las investigaciones de los cuadernos de las coimas de Diego Cabo de este año en Argentina reafirmó la importancia del periodismo de investigación y además el rol de los medios de comunicación tradicionales en una democracia frente a las redes sociales que no tienen editor que se haga responsable de su contenido y menos de quien chequee las miles de versiones, rumores o datos que circulan por ellas. Digo, un santo del periodismo, el aporte que nos ha dado, la información que ha tenido, realmente es una reafirmación de que el periodismo tradicional, el periodismo profesional y honesto sirve, en una industria de medios que aparece más preocupada por los clics que por los contenidos. La causa de los cuadernos de la coima, que nació en el periodismo y luego fue la justicia, como la que hablábamos al principio en aquellos 12 años, demuestra que las audiencias siguen ávidas de buenas historias, no solamente de clic y temas sensacionales, buenas historias, más que la foto del gatito que nació con los ojos de distintos colores. Bueno, serio? Ustedes, no. Ustedes que son dueños de medios, los que ellos son editores, yo creo que es un momento que piensen en estos efectos, las buenas historias. El año pasado una historia que hicimos sobre el submarino San Juan en Clarín tuvo 1 millón de clics. Entonces, era una nota que escribí yo, no quiero ser autorreferencial, pero es lo que me acuerdo. Digo, qué bien. Entonces le pregunto a los ingenieros de sistema, ¿cuánto tiempo estuvieron sobre mi nota? 90 segundos en promedio, ¿no? Entonces, muchachos, tenemos que trabajar sobre las nuevas generaciones, porque en 90 segundos no vamos a tener audiencias bien informadas, ¿no? La investigación de casos, ella es parte de una tradición del periodismo de investigación en Argentina que empezó con Raúl Scalabrini Ortiz en los 50, siguió con Rodolfo Guay y hoy alimentan jóvenes periodistas como Nicolás Wiñaski. El periodismo de investigación ha sido estimulado a seguir por una sociedad civil ávida de información y activa, al punto de haber reunido hace un mes atrás 100.000 personas frente al Congreso de Buenos Aires pidiendo el desaforo de la expresidenta Cristina Kirchner y la ley de extinción de dominio, ¿no? Eso no es solamente nuestra investigación, es una sociedad que está activa atrás. A nosotros nos pasa, hace 4 o 5 años hay un programa de Marina Fabiani muy bueno en Canal 13 que está dedicado al mundo del espectáculo. Hace 4 o 5 años atrás nos invitaban, ahí es el minuto a minuto, ¿no? El rating, que esto que lo otro. Santoro, 5 minutos, gracias. Ahora estamos 40 minutos, 50 minutos, y dice, quédense, ¿no? Porque hay una audiencia, entonces, que necesita de las investigaciones periodísticas. Y es una tradición que empujará para que se investigue al gobierno del presidente Mauricio Macri, al que gana las elecciones presidenciales en el año 2019, y también a todos los poderes de hecho que existen en la Argentina. En los 90 se podía identificar a un periodista con un caso, pero ahora, si bien siempre un periodista da el primer paso, luego un pequeño ejército de locos
otros periodistas movidos por la pasión de investigar aportan más datos y se va complementando a la historia, que termina siendo a la vez una pequeña Frankenstein con muchos autores. Y ahora esta idea de el pequeño ejército de locos, estoy parafraseando a otro maestro del periodismo de investigación argentina, Gregorio Seltzer. Levante la mano quién leyó a Gregorio Seltzer. Bueno, ahí el que escribió la mejor biografía de Sandino, bien, acá tenemos Norma Morandini, hay Kreisig y todo, bueno, es toda mi generación, entonces las nuevas generaciones tenemos que alimentarnos en eso. Pero muy bien, ¿no? Perfecto. Bueno, perfecto. Pero esta tradición de periodismo de investigación está en riesgo, está en riesgo. La industria, frente a la crisis que provocó la revolución tecnológica encabezada por Internet, ha provocado el cierre de los equipos de investigación permanentes que tenían La Nación, Clarín y otros medios. En general subsisten periodistas que somos como lobos solitarios que seguimos haciendo un esfuerzo de investigación. Para mantener ese esfuerzo de investigación, señores editores, señores propietarios de medios, se necesitan 3 actitudes. Primero, editores que permitan a los periodistas salir de las redacciones. Lo decía Bob Woodward aquí en esta asamblea de la CIP, las redacciones que están metidas en el vértigo, la necesidad de tener más clics y menos a cazar buenas historias, a riesgo de que en algunas oportunidades vuelvan con las manos vacías. Como decía ayer nuestra referente Norma Morandini, hace falta tiempo a los periodistas de investigación. Sabemos que es plata, que es un riesgo, pero de ahí pregunten si no ahora todo La Nación, todo el impacto que ha tenido con haberle dado a Diego la oportunidad de investigar y salir de su tarea diaria de la edición día a día. Redondeo. Segundo, también necesitamos que el gobierno de Macri, luego de haber logrado cosas como positivas, como la sanción de una ley de acceso a la información pública en la Argentina, por primera vez en el año 2016, antes no había, informatice y haga público el acceso de los ciudadanos en general y los periodistas en particular a las bases de datos públicos como los registros de empresas, automotores, de inmuebles como ya existen en Estados Unidos y en otros países. Y tercero, extender los cursos de capacitación y a los premios de investigación periodística como la CIP, ADEPA, FOPEA, el IPIS de Perú o la Fundación de García Márquez. Y sobre todo, para terminar, mantengan viva con esfuerzo económico, con esfuerzo de tiempo, la llama, la pasión del periodismo de investigación. Muchas gracias por escucharnos. No sé si tendremos unos minutos para intercambiar preguntas. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Hay micrófonos? Levantamos. Podemos levantar. Sí. Levantamos la mano, así se pueden, nos acercan los Levanta más micrófonos. alto. Más alto. 2, 3 preguntas. Quería preguntarle a Diego cómo percibió el impacto que tuvo la investigación de los cuadernos en la audiencia de La Nación. Tengo entendido que incluso se produjo una revitalización de las suscripciones. Digamos, ¿qué efecto vio en la audiencia? Bueno, la verdad es que esos primeros días yo siempre traté de ser bastante, diría, cauto en la medida de no entusiasmarme con lo que iba a suceder, ¿no? Incluso ayer estaba repasando un chat con José del último día y entonces él me decía, estaba viniendo de viaje, estaba yo todo el tiempo mandando unos mensajes con él. Lo puedo contar porque me autorizó a contarlo. Y entonces me dice, Diego, esto va a ser la Vallarta Argentina. Yo le decía, no sé, ojalá, ¿no? Y eso faltaban 6 horas para que pase. Entonces yo siempre fui bastante cauto para no entusiasmarme y para no tratar de no cometer errores. Cuando sucedió, la verdad es que fue una sorpresa. Yo creo que tuvo una valoración, nuestra audiencia valoró mucho el contenido. Se vio por ahí, una de las cosas que a mí más me sorprendió es cómo una redacción que por ahí trabaja, no digo automáticamente, pero digamos que estamos acostumbrados a hacer un producto relativamente similar día a día, obviamente con cambios en el contenido, pero por ahí en la estética y la temática, cómo en horas nos adaptamos a hacer una cosa totalmente distinta, ¿no? Y yo creo que eso nuestros lectores lo percibieron. Respecto
De lo que me decías de las suscripciones y demás, yo no me metí demasiado en eso, pero sí algunos comentarios de amigos y colegas que trabajan en el diario en eso y contaban que sucedieron algunas cosas. Una de ellas es que el calendario nos favoreció, entonces como los cliqueos son mensuales y esto fue el 1 de agosto, enseguida la gente había consumido todo el crédito que tenía en el mes, ¿no? Entonces ese mes hubo algunas que otras suscripciones más, pero me parece que lo que le dio valor es, hay un intangible que creo que quedó bastante claro, que es a la marca y que tiene que ver, y que por ahí va a tener consecuencias más en el mediano plazo, y que tiene que ver con el tratamiento que le dimos a la información y básicamente con eso, ¿no? Me parece que ahí hay un intangible importante que yo, por lo menos, obviamente, a ustedes les debe pasar lo mismo, pero en general a nosotros no se nos acerca tanto los que nos insultan, ¿no? Se nos acercan más los que vienen a palmearnos y esa gente a palmear la espalda, y esa gente en general valora el tratamiento y lo que hicimos en el diario durante estos meses de mantenerlo quieto, callado y en silencio. Así que me parece que hay un intangible importante para la marca y también para el periodismo, ¿no? Porque finalmente también es un aporte más, uno de tantos que los enumeraron mis colegas Nico y Daniel, los enumeraron recién, de todos los aportes que hemos hecho en el último tiempo, ¿no? Y las sensaciones que la gente nos pide que hagamos más. Yo imagino que a ellos les pasa lo mismo que a mí, pasamos a ser vehículos de una cantidad de cosas, ¿no? Desde el que se afanaron la plata de 4 cuadras de cloaca en un pueblo perdido en cualquier lugar de la Argentina, hasta estos grandes temas. Así que me parece que hay un intangible muy importante, obviamente para la marca, que a mí me alegra, porque yo estoy dentro de una organización periodística en la cual me siento muy cómodo, pero también para el periodismo en general. Sí, tenemos una pregunta. Nuria Piera, de República Dominicana, periodista de investigación. Todavía no salgo del shock de que usted haya preferido ir a la justicia que a la prensa, a su periódico. Entiendo que ahí hay una zona gris que usted no ha podido explicar o no quiere explicar. Que un periodista prefiera la justicia dominada por los que va a denunciar, la verdad que me ha sorprendido mucho. Bueno, yo no trato de evangelizar a nadie y obviamente no hay ninguna zona gris. Hay decisiones que tienen que ver con la particularidad del caso. Ahora, no trato de evangelizarte ni a vos ni a nadie. Cada cual se queda con lo que quiere. Yo puedo explicar lo que hice y lo que hicimos y cuál fue nuestra decisión. En este caso, lamentablemente, no había un documento público para que después se hagan informes, exhortos, oficios y demás, ¿no? Había un instrumento privado que solamente iba a ser, estamos hablando de los cuadernos, que solamente iba a tener validez si quien los había escrito lo reconocía. Ante mí no lo iba a reconocer nunca. Y yo era absolutamente débil frente a la contraparte, si querés, que era el mundo empresario y el mundo y los exfuncionarios, que solamente tenían que comprar el silencio de él. ¿Vos entendés la debilidad de eso publicado? Solamente tenían que comprar su silencio, con dinero, obviamente, o pegarle un tiro. Entonces nosotros, la verdad que ahí tuvimos ambición. Dijimos, si nosotros creemos que tenemos no la revelación, pero el relato, porque esto lo que tiene de original no es los hechos que los sabíamos todos nosotros, y todos los que están en Argentina. Lo que tiene es la originalidad de la primera persona, del relato. Si lo que tenemos es este relato sobre un sistema justamente sistémico de la Argentina, vale más que una tapa del diario. Entonces, por ahí fue la decisión. No hay una zona gris. Yo sé que no te convenzo y no es mi intención, te confieso, evangelizar a nadie. Es lo que nosotros hicimos. No hay una zona gris. Hay una decisión que tiene que ver con la particularidad del caso. ¿Lo haría mañana si encuentro una transferencia a cualquier lado donde comprometa dos partes? Seguramente no, porque considero que eso puede ser probado más fácil. En este caso siempre tuve la conciencia de que la fortaleza de esta causa, que era el relato en primera persona, también escondía una gran debilidad. Y por eso la traté distinto. Si querés, yo puedo completar algo como yo lo vi de la competencia, digamos. Él declaró el 10 de abril. Sí, cumpleaños de mi madre, para más datos. El 10 de abril. El 10 de abril declara él y cuenta lo que estaba pasando.
A partir de ese momento la justicia en secreto y de forma bastante increíble, hasta el 1 de agosto hizo una investigación que no podría haber hecho ningún medio. Por ejemplo, tomaron 68 puntos de contacto que marcaban los cuadernos de Centeno entre los empresarios y los funcionarios. Mandaron policías de civil a chequearlos. Los chequearon, por ejemplo, datos muy menores como que en un momento Centeno, que es un gran narrador, contaba que había llevado barata a la clínica Fleni a arreglarse una cuestión en la rodilla. Sí, exacto. Hubo un oficio, la clínica es una clínica conocida en la Argentina. ¿Fue tal día, tal hora el señor Barata? Sí. Respondiendo, fue eso. Verlo en el expediente es muy impresionante. Es el 10 de abril y la redada fue el 1 de agosto. Cuando él dijo que liberaron a Barata y que para él fue un momento de tensión, cuando lo liberan le pincharon el teléfono. Y Claro. hay muchas cosas que todavía Claro, no se saben. lo que yo sentía era que nosotros publicando esto íbamos a tener una gran historia, un gran relato, pero que justamente si el relator, por así decirlo, lo desmentía, nosotros quedábamos muy expuestos. Y todo lo que venía después, o sea, yo como medio no puedo hacer una pericia caligráfica, ¿no? No lo puedo hacer. No puedo llamar a un grafólogo para hacer un recuadro de una nota, pero no puedo hacer una pericia caligráfica. Entonces me parecía que si nosotros estábamos convencidos de que era el gran relato de la corrupción argentina, tenía que tener otro tratamiento distinto y que valía la pena jugárnosla. Ojo, no es que yo elegí la justicia por sobre el diario, digamos, porque si no, digamos, yo sería, por así decirlo, un empleado infiel, si querés. Lo que yo hice fue ir viendo las consecuencias de la publicación y las consecuencias que esto podría tener en la vida pública si publicábamos y no publicábamos. Lo hablamos todo, no fue una decisión mía. Yo no soy un loco que anda dando vuelta por la redacción, por Buenos Aires, y hago lo que me parece. Digamos, yo cuento y comento y consensúo cada uno de los pasos que doy en este tipo de cosas, y ni hablar en este caso. Y la verdad es que nos pareció que iba a tener el tratamiento que queríamos. Viéndolo ahora, creo que las consecuencias que tuvo el caso claramente tienen que ver con esta decisión, y creo que no serían las mismas si lo hubiésemos publicado. Pero esa es mi opinión. Obviamente, como te digo, no trato de evangelizar a nadie, creo que a vos no te evangelicé ni loco, pero bueno, por tu cara de descreimiento, Diego, pero está Diego, perfecto, digamos. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Vamos a La verdad, ha sido un honor tenerlos en Salta, y bueno, gracias a todos. Cálido el aplauso, gracias Diego Cao, Daniel Santoro, Nicolás Viñaski, Antonio Orieni. Muchísimas gracias, señoras y señores. Les vamos a pedir, por favor, los invitamos a compartir un café. Necesitamos desalojar el salón para ya prepararnos para el acto de clausura de la edición 74 de la Asamblea de la CIP. Muchísimas gracias, muy amables, por favor.